Método de riego. La forma de aplicar el agua a los cultivos es a través de los métodos de riego. Estos métodos de riego básicamente se clasifican en métodos de riego por gravedad, método de riego por aspersión y método de riego localizado. El método de riego es la forma mediante la cual yo aplico el agua a los cultivos. Métodos de riego gravitacionales. Los métodos de riego gravitacionales son aquellos en los cuales el agua llega al cultivo a través del suelo. El agua se distribuye a los cultivos en delgada lámina a través de unidades de riego que se denominan surcos o megas. El agua ingresa en la cabecera del surco, y va circulando hacia el pie del surco. En su avance en la unidad de riego surco va infiltrando y va mojando las paredes de ese surco, humedeciendo el bordo en donde se encuentran las plantas. ¿Cuáles son los principales componentes de un sistema de riego o un método de riego por gravedad? El método de riego por gravedad, los principales componentes son las acequias, los surcos y los desagües. Principalmente las acequias, ¿por qué? Porque todo el agua se distribuye al cultivo a través del suelo. Por lo tanto, tiene que haber una red de riego hecha por acequias para que el agua llegue desde el lugar de la captación o desde la fuente de agua que tenemos hacia el lugar de la aplicación, que es en el potrero o en la finca, en el lugar en donde se está regando por gravedad y por surco. Hacia ese lugar, hacia la cabecera de los surcos, el agua se distribuye en acequias de características primarias, secundarias, terciarias, según la cantidad de caudal que distribuyan. Al cultivo se distribuye a través de los surcos y en el pie de los surcos se encuentra la red de drenaje. Esas acequias, como lo ven en la diapositiva, tienen una acequia que está en la cabecera, que es la que le distribuye el agua a los surcos. Esa acequia puede ser de características permanentes o puede ser acequias que se crean y se destruyen con el cultivo. Directamente desde la con acequia secundaria o contrasequia se distribuye el agua hacia los surcos a través de lo que se denominan regueras, que es el espacio común que domina una determinada cantidad de surcos. La distribución hacia los surcos también puede hacerse por elementos que se denominan sifones, que son caños que por diferencia de gravedad desde una altura que toma el agua o un nivel de agua que toma el agua en la acequia principal, se distribuye hacia los surcos y también por cañerías con compuertas. En el caso del riego por gravedad por melga, la unidad de riego se denomina melga. La melga es más ancha que los surcos y los cultivos se ubican no sobre el borde, sino sobre la misma melga. Por lo tanto, el agua circula también desde la cabecera hacia el pie del surco en la melga. A medida que ingresa a la melga, desde el momento en que ingresa, va avanzando y va regando los cultivos que se encuentran en ella. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene el riego por gravedad? Son bajos costos de instalación y operación, y las principales desventajas son que requieren una abundante cantidad de agua, que hay que tener una sistematización del terreno sí o sí, una correcta preparación y refinamiento del suelo, mano de obra y contar con estructuras de control de caudal. Básicamente los riegos por gravedad son los menos eficientes, considerándose que la eficiencia es la cantidad de agua, es la relación entre el agua útil y el agua desperdiciada en cada riego, porque como el agua se distribuye en estos sistemas a través del suelo, es mucha el agua que se pierde en toda la distribución del agua, en toda la distribución hacia los cultivos. Los métodos de riego presurizados son métodos de riego que utilizan presión para poder funcionar.
Dentro de los métodos de riego presurizado tenemos el riego por aspersión. Básicamente, en el riego por aspersión, el agua se distribuye al cultivo simulando una precipitación. Precipitación que se logra a través del elemento que distribuye el agua al cultivo, que son los aspersores. Esos aspersores colocados todos sobre. Dentro del riego por aspersión tenemos distintos sistemas. Tenemos el sistema fijo, móvil, tradicionales, y también tenemos sistemas mecanizados. Dentro de esos sistemas mecanizados de riego por aspersión están el cañón regador, las salas regadoras, los pivotes centrales y los avances frontales. ¿Cuáles son las principales ventajas de los riegos por aspersión? Que se adaptan a todo tipo de dimensiones y topografía del terreno, tienen un mayor aprovechamiento de la superficie, un amplio rango de tasa de aspersión, fácil operación y rápida capacitación de operarios, alta eficiencia de riego, revisión de las cantidades de agua en forma cómoda y exacta, conducciones cerradas, lo que evita la contaminación del agua, posibilidad de aplicar fertilizantes con el equipo de riego, fácil movilidad del equipo permitiendo con una unidad regar amplias superficies. Los sistemas fijos se manejan con poco personal, es posible aplicar pequeñas láminas de riego, influencia sobre el microclima, porque también es posible utilizar el riego por aspersión para protección contra heladas con determinadas características, y se puede automatizar el riego. ¿Cuáles son las principales desventajas? Que obviamente requiere presión para el funcionamiento, lo que significa que siempre hay que tener un costo de energía por el bombeo para generar esa presión necesaria. Alto costo de las cañerías de conducción y distribución del agua. Ante la presencia de vientos fuertes se logra una mala distribución del agua. Pérdida del agua por evaporación desde la superficie del terreno durante el riego. La aspersión sobre el follaje puede aumentar los daños causados por enfermedades y el lavado de productos aplicados. El agua salina se puede quemar el follaje y deteriorar el equipo. Y la aspersión con intensidad y energía no adecuadas al tipo de suelo impacta sobre las condiciones físicas del mismo y provoca escurrimiento superficial. Otro de los riegos presurizados es el riego localizado. En el riego localizado, el agua son riegos de alta frecuencia y de baja dosis. El agua se aplica en la cercanía del cultivo, gota a gota o chorrito a chorrito, generando lo que se denomina bulbo húmedo. Dentro de ese bulbo húmedo es donde se mantiene siempre con esta aplicación localizada de agua en gota a gota o chorro a chorro, se mantiene siempre ese bulbo húmedo a capacidad de campo, con lo cual la planta se desarrolla y no tiene ningún impedimento en extraer el agua, porque siempre en el bulbo húmedo, vuelvo a repetir, el agua se mantiene en contenido de capacidad de campo. Todos en una misma cañería constituyen lo que se denomina ramal, que es la unidad de riego en riego por aspersión. Obviamente, como es un riego presurizado, necesita presión para su funcionamiento, y esa presión siempre se la da una bomba de agua que da la presión suficiente para que funcione el riego presurizado por aspersión. Los riegos localizados se clasifican en riego por goteo, en donde la característica es que es hasta 16 litros por hora por punto de emisión o metro lineal de manguera de goteo. Microaspersión, cuya característica es hasta 120 litros por hora por punto de microaspersión o metro lineal de manguera de microaspersión. La difusión, con las mismas características de caudales. La subirrigación, con las mismas características de caudales. La diferencia básica entre la microaspersión y la difusión es que las microaspersiones tienen un elemento móvil en su constitución, el difusor no lo tiene, y la subirrigación es el riego que se realiza por debajo de la superficie del terreno. Es el riego localizado que se realiza por debajo de la superficie del terreno. Los principales componentes de los riegos localizados son los emisores, los laterales portaemisores, que constituyen las unidades de riego en riego localizado, las conducciones y
los cabezales en los cuales se encuentra el centro operativo de todos los equipos de riego localizados. En ellos se hallan básicamente los equipos de filtrado, los equipos de fertilización y todos los equipos de regulación, las válvulas reguladoras de caudales y de presión. ¿Cuáles son las principales ventajas? Pues las que tienen descritas aquí en la diapositiva. Básicamente los ríos localizados se adaptan a distintos tipos de suelos, inclusive se puede regar mediante riego localizado sin suelo y se puede regar con aguas de alto tenor salino porque en el bulbo húmedo siempre se mantiene el contenido de humedad en capacidad de campo, con lo cual la planta puede extraerla sin ningún problema. Y las principales desventajas de este método de riego básicamente son sus altos costos de implantación y que sí o sí se necesita una vigilancia permanente y un control permanente del funcionamiento con muchos elementos filtrantes. Cuando hablamos de eficiencia en los métodos de riego, la eficiencia es la relación que tiene el agua útil con el agua total, considerando agua útil la que realmente debe llegar al cultivo mediante el riego en función de todo el agua que tenemos que nosotros disponer o derivar a ese terreno para poder regar. O sea, básicamente la eficiencia es esa relación entre la dosis o el agua útil, lo que realmente le tiene que llegar al cultivo mediante riego, y el agua total. Esa eficiencia es en los riegos por gravedad es de alrededor de un 50%, en los riegos por aspersión aumenta hasta un 70-75% y los riegos localizados son los de mayor eficiencia, considerándose las eficiencias para estos métodos de riego alrededor del 85-90% de eficiencia. La eficiencia de aplicación es esa, la relación entre el agua útil y el agua total. Ahora, la eficiencia total del sistema es el producto entre la eficiencia de la conducción y la eficiencia de la aplicación. Ante la posibilidad de elegir un método de riego o de incorporar un sistema de producción al riego y seleccionar cuál es el mejor de los métodos de riego para poder realizar, nosotros tenemos que considerar determinados factores. Esos factores son el tipo de suelo, básicamente su infiltración y capacidad de retención, la pendiente y relieve del terreno, el cultivo seleccionado, los recursos hídricos disponibles, la oferta de mano de obra que tengamos, si calificado o no, la eficiencia del riego, el capital de inversión inicial y un análisis de costos y beneficios.